agosto de 1987 había una jugadora que por su talento y por su dedicación estaba destacando en el ranking número 1 de la WTA. Esa jugadora femenina se conocía como Steffi Graf y mantuvo esa posición hasta el 91, lo cual es un récord que hasta la fecha ha sido inigualado. Cuando de repente, en marzo de ese mismo año del 91, aparece una adolescente de tan solo 17 años llamada Mónica Seles, que lo que hace es apoderarse de ese número 1, manteniéndolo 178 semanas. Una chica prodigio que estaba marcando un cambio de paradigma en el tenis y prometía un gran futuro. Hasta que un suceso la hace desaparecer, cambiando la historia que actualmente conocemos del tenis y convirtiendo de nuevo a Steffi Graf en la número 1 del ranking. ¿Qué le pudo suceder a esta chica? Pues en este vídeo lo vamos a ver al detalle. Mónica Seles nació en Novi Sad, en Yugoslavia, y empezó a jugar al tenis a sus 6 años de la mano de su padre, Karol Seles, que era un caricaturista profesional, también era jugador aficionado del tenis y la persona que la introdujo y que al final acabó siendo su entrenador de pequeña. Pero pronto se dieron cuenta que la chica tenía mucho talento y que para poder llegar a ser profesional del tenis y dedicarse a ello necesitaba otro tipo de formación más especializada, más concreta. Por ello, a los 13 años deciden enviarla a Estados Unidos, ingresando en la famosa y prestigiosa academia de tenis Nick Bollettieri, que si os acordáis es la misma academia donde ingresó Andre Agassi en la historia que explicamos en un vídeo anterior, que es una academia de alta competición que se la conocía como la academia que tenía la fórmula del éxito con el mayor elenco de campeones que ha visto jamás el mundo del tenis. De ahí salieron jugadores como por ejemplo Agassi, Sharapova, Ríos, entre otros grandes tenistas que conocemos hoy en día en la historia, es decir, era una gran academia. Mónica Seles a esa edad ya se la veía una jugadora con mucho talento por su manera de correr, de competir, de pegarle a la bola, ¿no? Era como muy increíble de ver. Además, era una chica que entrenaba súper duro, es decir, no solamente tenía talento, sino que tenía mucha dedicación al tenis. La tía era capaz de estar 45 minutos pegando el mismo ángulo o una hora ahí restando la misma bola. Era pura repetición. Y es que verla jugar, tal y como dice Nick Bollettieri, era fascinante porque sentías que estaba como en otro nivel. De hecho, ella fue quien cambió el estilo de jugar en el tenis femenino, porque empezó a añadirle mucha más potencia y mucha más velocidad a esa pelota, apuntando a las líneas y por lo tanto siendo muchísimo más agresiva y presionando al rival. Rasgo característico por el que hoy en día se la conoce como una de las tenistas más grandes de la historia. Pero es que además, esta tenista también tiene otro rasgo muy característico, y es que jugaba tanto la derecha como el revés a 2 manos, o sea, revés y también la derecha a 2 manos. Una peculiaridad que en el momento de entrar en la academia se la quisieron cambiar para que pegara pues a una mano la derecha y a 2 el revés. Pero ese cambio no acabó de cuadrar muy bien porque por un lado le ocasionó alguna que otra lesión y cuando el padre se enteró de lo que estaban haciendo lo consideró intolerable porque él siempre había dado muchísima importancia a todo lo que es la biomecánica de los golpes de Mónica. Cosa que lo que hizo el padre es enfrentarse a Nick y decirle, mira, me voy a mudar aquí, me vas a pagar los gastos y voy a controlar todo lo que estés haciendo con mi hija en tu academia porque esto de que le cambies estos golpes a mí no me gusta. Y así fue como los padres pasaron de vivir en Yugoslavia a cerca de la academia donde estaba Mónica. El camino de Mónica y su historia en el circuito arrancó en el 1988, donde disputó sus 3 primeros cuadros finales cuando tenía tan solo 14 años. Y un año más tarde, en el 89, consiguió un título en Houston contra Chris Evert. Ese mismo año también participó en el Roland Garros, siendo su primer Grand Slam de su carrera, quedándose a tan solo un paso de ganarlo tras perder en la semifinal con Steffi Graf, que era la actual, en ese momento era la número 1. Ese año y ese título lo perdió, es cierto, pero una cosa estaba muy clara: había una nueva niña prodigio en el circuito que iba a dar mucha guerra.
1990 fue el año de explosión de Mónica en el mundo del tenis con tan solo 16 años, ya que llegó a ganar 8 torneos, de entre ellos incluidos un Grand Slam que fue el Roland Garros. Convirtiéndose en la jugadora más joven de la era Open en conquistarlo, derrotando a la que actualmente, bueno, en ese momento era la número 1, la alemana Steffi Graf. Además, también ese mismo año ganó la WTA Tour Championships, derrotando a la argentina Gabriela Sabatini. Gran risposta ancora una volta. Il pubblico già urla, chiude con il rovescio, chiude alla grande la stagione dell'Epifania di Mónica El Seles. mundo estaba flipando en aquella época. Es decir, había una adolescente salida de la nada y que contaba ya con varias victorias a jugadoras del top 10 femenino. Es decir, wow, con 16 años la gente lo que pensaba y lo que se decía es que esta chica se iba a comer el mundo del tenis. En los primeros meses del 1991 se consagró como una estrella del tenis femenino, obteniendo 2 de los 4 torneos Grand Slam. Empezó ganando el Abierto de Australia y el Roland Garros. Así es como logró desde marzo de 1991 y con 17 años el puesto número 1 del ranking de la WTA, desbancando ahora sí a Steffi Graf. Con todos estos éxitos y llegando a ser la número 1 en el tenis, pues empezaron a lloverle bastantes acuerdos de marcas, patrocinios de mucho dinero, también le empezaron a llover anuncios de televisión. Sesiones de fotos para las revistas, ¿no? Cosa que provocó que Mónica empezara a desarrollar un gran ego, creyéndose más importante de lo que realmente era. Porque claro, es que había pasado de ser una niña a una celebridad en un mundo de adultos en muy poco tiempo. Y claro, con 17 años eres demasiado joven para estar preparada para tanto foco, tanto dinero, tanto glamour, tanto aplauso diario y tanta atención sobre ti. Y eso, junto con ser un adolescente donde pues tienes emociones cambiantes, ahora estoy más feliz, ahora estoy más alegre, ahora estoy más rebelde, pues es lo que la hizo llevar, ¿no? O la hizo ir por un camino un poco inadecuado. Algo parecido a lo que vimos o lo que le sucedió a Gassi en su historia, pero, eso sí, con ciertas diferencias. Empezó a salir por las noches disfrutando sin control de las siestas y del ocio nocturno, sobre todo de los conciertos. Es que ella tenía todo cuanto quería y se codeaba con artistas como Axl Rose de Guns N' Roses o Prince, hasta altas horas de la madrugada, a la vez que jugaba sus torneos y exhibiciones. También decidió empezar a viajar sola a los partidos sin su padre y su hermano, ya que ella pensaba que lo conocía todo sobre el tenis y que pues no necesitaba a su familia y que con un hitting partner o un sparring que le peloteara un poco antes de los partidos ya le bastaba. Hasta que en uno de esos encuentros se enfrentó con Arantxa Sánchez Vicario, quien le enseñó la gran importancia que tiene el descanso en la vida de una deportista de élite. Y también, por supuesto, ir bien acompañada a cada uno de los partidos. Si bien Seles ganó ese partido, acabó bastante destrozada. Le fallaron las piernas en el tercer set y echó en falta las horas de sueño. Al día siguiente, en la final ante Kimiko Date, Mónica llegó con la lección aprendida y los deberes bien hechos. Había descansado durante la noche y arrasó a la japonesa por 6-3, 6-1 y consiguió el 15º título de su carrera. En aquel momento, cuando alzó el trofeo, decidió que iba a dedicarse en cuerpo y alma a ese deporte, donde el 100% de su tiempo sería para el tenis y volvería a ir acompañada a los torneos de su familia.
Así lo hicieron en el próximo US Open, completando el tercer Grand Slam que disputó esa misma temporada. En noviembre ganó por segunda vez el torneo de la WTA Tour Championship. En 1992 volvió a consagrarse repitiendo los 3 títulos de Grand Slam y el torneo WTA ganados el año anterior. Pero le faltó por conseguir de nuevo Wimbledon, aunque llegó a la final. En 1993 su éxito continuaba, ya que ganó el Open de Australia ante Graf en la final por tercera vez consecutiva. Era una niña de 19 años gobernando con mano de hierro el circuito profesional. Era increíble. Apenas llevaba 5 temporadas en la élite y ya contaba con 32 títulos, 8 Grand Slams y 3 WTA Finals, y llevaba nada más y nada menos que 178 semanas frente al ranking mundial de la WTA. Estaba marcando un cambio de paradigma en el tenis. De hecho, la diferencia de puntos respecto a sus rivales era tan grande que decidieron que para esa temporada pues le iban a recortar un poco ese calendario, ya que no hacía falta generar un mayor desgaste. Hamburgo apenas era su cuarto torneo del curso y llegó fácilmente a cuartos de final. Su rival era Magdalena Maliva. Seles estaba en lo que se conoce como un punto dulce, disfrutando con su familia a lo largo del tour, pero no sabía lo que le estaba por venir. Seles sostenía una ventaja 6-4, 4-3 y en el descanso, mientras esperaba sentada en el banco al cambio de lado y se estaba reponiendo con una toalla en las piernas, solo tenía una cosa en su cabeza y era, vale, solo me faltan 2 juegos para ganar. De repente, justo en el momento en el que se inclina como para beber agua, siente un dolor terrible en la espalda. Entonces lo que hace Mónica es girarse y se encuentra a un tío con una gorra de béisbol y una sonrisa así medio burlona y un cuchillo entre sus manos que la estaba mirando. Mónica, al ver eso, se levanta con la mano en la espalda, anda unos pasitos hacia adelante en la pista y cae desplomada en el suelo. No entendía qué estaba pasando. A los pocos minutos se la llevaron al hospital junto a su hermano para evaluar cuáles eran realmente los daños que había ocasionado ese tarado que había aparecido en la pista de tenis con el cuchillo. El hombre en cuestión fue Günther Parsch, quien usó su proximidad a los bancos de la pista para atacarla usando un cuchillo de 22 centímetros y apuñalarla por la espalda entre sus omóplatos a una profundidad de 3 centímetros aproximadamente. De hecho, ese loco la hubiese seguido apuñalando si no hubiese sido inmovilizado por los fans y posteriormente arrestado. Al principio, las especulaciones decían que el ataque era motivado por temas políticos, ya que Seles venía de Yugoslavia y se asoció a las guerras en el país. Pero el motivo real se desveló poco tiempo después y fue más bizarro. Resultó que Parsch era un obsesivo fanático de Steffi Graf. Se descubrió que le enviaba cartas y reconoció que se volvió un suicida cuando vio a Seles derrotar a Steffi Graf en Berlín de 1990. Odio que se pronunció muchísimo más cuando Seles se convirtió en la número 1. Su plan era sencillo: incapacitar a Seles para que Steffi volviera a recuperar su número 1 en el ranking y así continuara su éxito. Mientras no se sabía aún qué es lo que iba a suceder con Parsch tras el atentado, se confirmó que Seles se salvó de una paralización total gracias a la pequeña inclinación que realizó antes de beber agua, permitiendo que el cuchillo no penetrase en la médula espinal por menos de 1 centímetro. Mientras las lesiones fueron superficiales, con una pequeña operación cuya recuperación la mantendría fuera del circuito unas semanas, el impacto y el trauma del suceso afectó mucho el futuro de la vida de Mónica, con una enorme pesadilla que solo acababa de empezar. Para empezar, y aunque los doctores habían predecido una rápida recuperación, el dolor en la espalda de Seles le duró varios meses hasta llegar a curarse del todo. Ella no quería dejar de ser la número 1, pero se dio cuenta de que tomarse tanto tiempo sin entrenar para recuperarse pues estaban afectando de forma drástica a su juego. Por otro lado, el circuito se vio obligado a tomar una decisión respecto a Mónica,
Gerard Smith, por entonces presidente de la WTA, se reunió en el torneo de Roma con 17 de las 25 mejores jugadoras del mundo para solicitarles que hicieran una votación y definieran si el ranking de Mónica Seles tras el atentado debía congelarse mientras atravesaba esa etapa de rehabilitación sin saber exactamente cuánto tiempo iba a durar. El resultado fue casi unánime en contra de la protección de su ranking. Todas las jugadoras votaron por su propio interés, excepto Gabriela Sabatini, quien se abstuvo. Eso fue una excepción más para Mónica en su proceso por recuperarse. Se dio cuenta que sus amigas del tenis realmente no eran amigas, sino pues eran todo intereses comerciales y competitividad. Y tras ese no mayoritario, Mónica bajó en el ranking como si nunca hubiese existido. Por otro lado, y durante su recuperación, pensó que la justicia se haría cargo de su agresor y le darían su merecido por haber hecho lo que había hecho. Pero la justicia alemana hizo más bien poco. Este hombre estuvo preso durante 6 meses hasta que en octubre del mismo año, del 93, salió la sentencia definitiva que decía que debía de estar 2 años en libertad condicional y con un tratamiento psicológico porque le habían diagnosticado enajenación mental. De nuevo, cuando Mónica se enteró de esto, es que ella ya no daba crédito. ¿Cómo podía ser? Parecía que todo el mundo había olvidado que ese hombre había irrumpido en un partido de tenis y le había clavado un cuchillo en el hombro. Por lo que Mónica intentó hacer justicia ante su atentado, pero fue en vano. Perdió una apelación para volver a juzgar a Parch por el crimen y también perdió una demanda contra la Federación Alemana de Tenis por falta de seguridad y por su enorme pérdida de ingresos. Ante todos estos sucesos, la única persona que sentía ella que podía ayudarla y podía entenderla mejor era su padre. Pero, para colmo, el padre y coach de Mónica, con quien tenía un vínculo muy fuerte, fue diagnosticado con cáncer de estómago y de próstata y moriría en 2 años. Finalmente se produce un giro inesperado e irónico en el mundo del tenis. Parch había conseguido lo que quería. La ausencia de Mónica Seles en el Tour permite que Steffi Graf retome la posición número 1 del ranking de forma inmediata. Y la alemana acabaría su carrera como una de las tenistas femeninas más condecoradas de todo el mundo, ganando nada más ni nada menos que 22 títulos de Grand Slam en individuales y minuciosamente dominando este deporte el resto de los años 90. Todo esto le produjo una gran desmotivación y apatía por el tenis y la condujeron a un desorden alimentario que llevó en silencio para ella y calladito durante mucho tiempo. Este desorden alimentario se conoce como BED, muy parecido a la bulimia, es decir, te das atracones de comida, pero no los vomitas o no usas laxantes para sacar esa comida. Y normalmente esos atracones solían ocurrir después de largas sesiones de entreno, porque al final la comida ella la utilizaba como un mecanismo de defensa, ya que pasó a ser una forma de aliviar su estrés y su ansiedad. Si bien al final logró superar esta enfermedad, le costó 10 años de su vida y necesitó de ayuda psicológica para conseguirlo. Tras todo el dolor y sufrimiento, la que una vez fue esa Mónica poderosa, con mucha fuerza, era conocida por una cosa en la pista y en la vida en general: creer en ella misma y esa determinación que ella tenía para nunca tirar la toalla. Y con esto, Mónica Seles volvió al circuito profesional en agosto de 1995, 28 meses después del ataque, y tenía tanto talento que aún con más de 10 kilos de sobrepeso y problemas de movilidad por estos problemas alimentarios que hemos hablado anteriormente, consiguió ganar el primer torneo oficial que jugó. Sometimes you don't need words. That expression says it all. En 1996 tuvo muy buen comienzo, conquistando el título del Open de Australia, por 4ª vez derrotando a Anke Huber, y este fue el último Grand Slam que ella consiguió ganar.
y a pesar de su éxito continuó en la gira hasta su retiro no oficial en 2003. Muchos todavía sostienen que si no hubiera sido por el ataque, Mónica Seles hubiese sido la mejor tenista femenina de la historia. La terrible experiencia por la que pasó no solo destaca por la deficiencia y la mala seguridad de los torneos cuando se trata de fanáticos que se vuelven locos e invaden la pista, sino que también le dio al público una visión temprana de cómo los mejores atletas y celebridades del mundo lidian en silencio, sin decir nada, con crisis que afectan a muchos a día de hoy, lo que se conoce como los problemas de salud mental. Y hoy en día viaja por el mundo Ella escribió 2 libros, pues viaja con sus libros ayudando a las personas que sufran de esa enfermedad. Y también en 2009 entró a formar parte del Salón de la Fama. Mónica Seles a día de hoy es considerada como una de las mejores y más grandes jugadoras del tenis, a pesar de no ser la jugadora que acumula más cantidad de Grand Slams. A pesar de que se le arrebataron los mejores años de su carrera, siempre será recordada en nuestro corazón y en nuestra memoria, no solo por la joven a la que apuñalaron, sino como la joven que luchó por todo cuando las cosas se pusieron en su contra. Y nada más, este es el fin de una gran historia, una historia quizás un poquito más triste, pero que con el tiempo al final consiguió un final feliz. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar una manita hacia arriba, suscribiros al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales @saranogark y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.